El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo. Es de color marrón rojizo y pesa aproximadamente 1.3 kilogramos en los varones adultos. Está situado bajo las costillas en la parte superior derecha del abdomen. El hígado tiene la particular capacidad de regenerar su propio tejido. Puede perder hasta 3/4 partes del mismo y volver a su estado original en unas pocas semanas. El hígado cuenta con un extenso suministro sanguíneo. Recibe sangre rica en oxígeno a través de la arteria hepática. La vena porta le suministra sangre que transporta nutrientes, toxinas y otras sustancias absorbidas desde los intestinos. El hígado también se encarga de cerca de 500 funciones orgánicas. Juega un papel en la digestión, en el metabolismo del azúcar y las grasas e incluso en el sistema inmunitario. El hígado. El hígado se localiza en el cuadrante superior derecho del abdomen, donde es protegido por la caja torácica por debajo de la séptima a la 11ª costilla. Se relaciona superiormente con el diafragma e inferiormente con la primera y segunda parte del duodeno y la flexura cólica derecha. También tiene una relación con lo que es el omen menor, vesícula biliar, riñón derecho, lado derecho de la cara anterior del estómago, área gástrica y pilórica. El hígado cuenta con una cara diafragmática convexa anterior que es lisa y con forma de cúpula. Esta parte donde se relaciona con la concavidad de la cara inferior del diafragma. Cuenta con 2 recesos. El primero, en receso subfrénico, es una extensión superior de la cavidad peritoneal entre las caras anterior y superior de la superficie diafragmática del hígado, que está separado por el ligamento falciforme. Receso hepatorrenal. Este es el espacio subhepático situado entre la parte derecha visceral del hígado, riñón y la glándula suprarrenal. Es una parte dependiente de la gravedad cuando la persona está en decúbito supino. Estos son espacios potenciales que solo contienen el líquido peritoneal para lubricar las membranas peritoneales. La cara diafragmática tiene una parte donde no está cubierta por peritoneo, llamada área desnuda del hígado, donde se encuentra contacto directo con el diafragma. El área desnuda delimita por la flexión del peritoneo desde el diafragma hasta el área desnuda, como las hojas superior e inferior del ligamento coronario. Estas hojas se encuentran en el lado derecho para formar el ligamento triangular derecho y divergen hacia la izquierda para englobar el área desnuda triangular. La hoja anterior del ligamento coronario continúa a la izquierda con la hoja derecha del ligamento falciforme y la hoja posterior continúa con la hoja derecha del omen menor. Cara visceral del hígado. Se halla cubierta por peritoneo, a excepción de la fosa de la vesícula biliar y el porte hepático, una fisura transversa que deja paso a los vasos, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y los vasos linfáticos, el plexo nervioso hepático, los conductos hepáticos que entran y salen del hígado. A diferencia de la cara diafragmática, que es lisa, la cara visceral presenta numerosas fisuras e impresiones por el contacto con otros órganos. Tiene 2 fisuras orientadas sagitalmente, unidas centralmente por el porte hepático transverso, forman la letra H sobre la cara visceral. La fisura porta principal, también llamada sagital derecha, es el surco continuo formado anteriormente por la fosa de la vesícula biliar y posteriormente por el surco de la vena cava inferior. La fisura umbilical, también llamada sagital derecha, es el surco continuo formado anteriormente por la fisura del ligamento redondo y posteriormente por la fisura del ligamento venoso. Lóbulos anatómicos del hígado. Externamente, el hígado se divide en 2 lóbulos anatómicos y 2 lóbulos accesorios por las reflexiones que forma el peritoneo en su superficie, por las fisuras que se forman en relación a dichas reflexiones y por los vasos que irrigan el hígado y la vesícula biliar. El plano definido por la inserción del ligamento falciforme y la fisura sagital izquierda, situado casi en la línea media, separa el gran lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. En la cara visceral inclinada, las fisuras portal principal y umbilical discurren a cada lado de 2 lóbulos accesorios, separados por el porta hepático, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. El lóbulo caudado no se llama así porque su posición sea caudal, sino porque a menudo emite una cola en forma de proceso papilar alargado.
Los lóbulos caudado y derecho están conectados por un proceso caudado que se extiende hacia la derecha entre la vena cava inferior y el porta hepático. Vasos sanguíneos del hígado. El hígado recibe sangre de dos fuentes, una fuente venosa dominante y otra menor, arterial. Por la vena porta hepática circula el 75 a 80% de la sangre que llega al hígado. La sangre portal contiene cerca de un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón por el circuito sistémico y es la que riega el parénquima hepático. La vena porta hepática transporta prácticamente todos los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo a los sinusoides del hígado. La excepción son los lípidos, que son absorbidos por el sistema linfático y no pasa por el hígado. La sangre arterial de la arteria hepática propia, que supone solo el 20 a 25% de la sangre que recibe el hígado, se distribuye inicialmente por las estructuras extraparenquimatosas, en particular por los conductos biliares intrahepáticos. Irrigación arterial del hígado. El tronco celíaco, a través de la arteria hepática común, da como rama terminal a la arteria gastroduodenal y su rama la arteria pancreático-duodenal superior, para irrigar el duodeno proximal. Cerca del porta hepático, la arteria hepática propia y la vena hepática terminan dividiéndose en ramas derecha e izquierda. Estas ramas primarias irrigan las porciones hepáticas derecha e izquierda respectivamente. Dentro de cada porción, las ramificaciones secundarias simultáneas de la vena porta y de la arteria hepática propia irrigan las divisiones mediales y laterales de la porción derecha e izquierda del hígado. 3 de las 4 ramas secundarias sufren una nueva ramificación, llamada terciaria, para irrigar de manera independiente 7 de los 8 segmentos hepáticos. La vena porta es un vaso sanguíneo que transporta la sangre desoxigenada de los órganos digestivos y el vaso hacia el hígado. Es una vena de grueso calibre, nacida de la fusión entre la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Se forma a nivel de la segunda vértebra lumbar, por delante de la cava inferior y por detrás del cuello del páncreas. Las ramas portales se encuentran adyacentes a las ramas de la arteria hepática y los conductos biliares, formando la tríada portal que va envuelta en una vaina de colágeno. Al llegar al hilio del hígado, la vena porta se divide en 2 ramas, la rama derecha que va al lóbulo derecho del hígado y la rama izquierda que va al lóbulo izquierdo del hígado. La rama derecha se divide en ramas superiores e inferiores para los segmentos 5, 6, 7 y 8, y la rama izquierda se divide en 3 ramas para los segmentos 2, 3 y 4. Venas del hígado. Entre los segmentos hepáticos se encuentran las venas hepáticas derecha, intermedia e izquierda, cuya función y distribución son intersegmentarias y drenan partes de los segmentos adyacentes. Las venas hepáticas, formadas por la unión de venas colectoras, que a su vez drenan en las venas centrales del parénquima hepático, abocan en la vena cava inferior, justo inferior al diafragma, y la unión de estas venas a la vena cava inferior ayuda a mantener el hígado en su posición. Es un medio de sostén que tiene el hígado. Los nervios del hígado proceden del plexo hepático, el mayor de los derivados del plexo celíaco. El plexo hepático acompaña a las ramas de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática hasta el hígado. Está constituido por fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y por fibras parasimpáticas de los troncos vagales anterior y posterior. Drenaje linfático. El hígado es un importante órgano productor de linfa.
Los vasos linfáticos se dividen en superficiales, que se encuentran en la cápsula fibrosa del hígado, y profundos en el tejido conectivo. La mayor parte de la linfa se forma en los espacios perisinusoidales o de Dice y drenan en los linfáticos profundos de las tríadas portales intralobulillares. Los vasos linfáticos superficiales de la superficie anterior de las caras diafragmática y visceral del hígado drenan en los nódulos linfáticos hepáticos. De aquí, estos drenarán en los nódulos linfáticos celíacos para acabar en la cisterna del quilo. Los vasos linfáticos superficiales de las superficies posteriores de la cara diafragmática y visceral drenan en el área desnuda del hígado y de ahí pasan a los nódulos linfáticos frénicos, o bien se pueden unir a los nódulos linfáticos profundos y converger con la vena cava inferior, y de ahí pasan con esta a los nódulos linfáticos mediastínicos. Conductos biliares. Los conductos biliares transportan bilis desde el hígado al duodeno. Esta bilis se produce continuamente en el hígado y es almacenada y concentrada en la vesícula biliar, que se libera intermitentemente cuando entra grasa en el duodeno. La bilis tiene la función de emulsionar la grasa que puede absorberse en la porción distal del intestino. La parte funcional del hígado son los lobulillos hepáticos. Cada lobulillo posee una vena central que discurre en su centro y de la que salen radialmente sinusoides y placas de hepatocitos, que se dirigen hacia un perímetro imaginario extrapolado a partir de las tríadas portales interlobulillares, que son ramas terminales de la vena porta hepática y de la arteria hepática propia, y son ramas iniciales de los conductos biliares. Las células del hígado, llamados hepatocitos, secretan bilis en los conductillos biliares, que se forman entre ellos. Los conductillos drenan en los pequeños conductos biliares interlobulillares y luego en los conductos biliares colectores de mayor tamaño de la tríada portal intrahepática. Estos confluyen para formar los conductos hepáticos. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo drenan las porciones hepáticas derecha e izquierda o lóbulos portales. Poco después de dejar el porte hepático, los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común, al que se le une por la derecha el conducto cístico, para formar en conjunto el conducto colédoco, que es la parte de la tríada portal del aumento menor. Este va a transportar la bilis hacia el duodeno. La vesícula biliar tiene forma de pera y puede contener hasta 50 mililitros de bilis. Esta se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado. Esta fosa es poco profunda y se encuentra en la unión de las porciones derecha e izquierda o lóbulos portales. La vesícula biliar tiene una longitud de 7 a 10 centímetros. El peritoneo rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepática de la vesícula biliar se une al hígado mediante tejido conectivo de la cápsula fibrosa del hígado. La vesícula biliar tiene 3 porciones. El fondo es el extremo ancho que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado en el extremo del noveno cartílago costal en la línea medio clavicular. El cuerpo, la porción principal que está en contacto con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno. El cuello, que es el extremo estrecho y ahusado, opuesto al fondo, que se dirige hacia el porte hepático. Este se caracteriza por tener una forma de S y se une al conducto cístico.
El conducto colédoco o conducto biliar común se forma en el borde libre del aumento menor por la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. Tiene una longitud aproximada entre 5 y 15 centímetros. El conducto colédoco desciende posterior a la porción superior del duodeno y se sitúa en un surco en la cara posterior de la cabeza del páncreas. En el lado izquierdo de la porción descendente del duodeno, el conducto colédoco entra en contacto con el conducto pancreático principal. Ambos discurren oblicuamente a través de la pared de esta porción, donde se unen para formar la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. El extremo distal de esta ampolla desemboca en el duodeno a través de la papila duodenal mayor. El músculo circular que rodea el extremo distal del conducto colédoco se engruesa para formar el esfínter del conducto colédoco. Cuando este esfínter se contrae, la bilis no puede entrar a la ampolla ni en el duodeno. En consecuencia, la bilis regresa hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico para ser concentrada y almacenada. La arteria cística es una arteria que irriga la vesícula biliar y el conducto cístico. Esta se origina como rama terminal derecha de la arteria hepática propia y no presenta ramas importantes. Puede nacer bajo un nivel alto o se puede entrecruzar con el conducto colédoco y la arteria hepática, formando el triángulo de Calot. En la disposición clásica de esta arteria, que ocurre aproximadamente en un 70% de las personas, se origina una única arteria cística de la flexión geniculada de la rama derecha de la arteria hepática propia o arteria hepática derecha en la porción superior del triángulo hepatobiliar. Tras separarse de dicha rama, la arteria cística discurre superiormente al conducto cístico y emite de 2 a 4 ramas pequeñas conocidas como arterias de Calot. Estas irrigarán la parte del conducto cístico y el cuello de la vesícula, antes de dividirse en las principales ramas superficial y profunda en la cara superior del cuello. La rama superficial o anterior pasa subserosamente sobre la cara izquierda de la vesícula biliar, y la rama profunda o posterior discurre entre la vesícula biliar y la fosa de la vesícula biliar, terminando en el peritoneo unido a la superficie del hígado. Nervios de la vesícula biliar. Los nervios tienen su origen en el plexo celíaco y están localizados a lo largo de la arteria hepática. Los nervios motores están constituidos por fibras mezcladas con fibras posganglionares del ganglio celíaco. El nivel simpático preganglionar se encuentra en las vértebras torácicas T8 y T9. Los estímulos sensoriales provienen de fibras de los nervios simpáticos que llegan al plexo celíaco por el ganglio de la raíz posterior a T8 y T9. El drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza en los nódulos linfáticos hepáticos, a menudo también en los nódulos linfáticos císticos, localizados cerca del cuello de la vesícula biliar. Los vasos linfáticos eferentes de estos nódulos pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos. Anatomía fisiológica del hígado. Algunas cosas que debemos de saber del hígado son que es el órgano más voluminoso del cuerpo. Representa el 2% del peso corporal, pesa 1.5 kilogramos y su unidad funcional es el ovulillo hepático. Los sinusoides venosos están tapizados por dos tipos de células, las células endoteliales típicas y las grandes células de Kupffer, que son macrófagos residentes que revisten los sinusoides y que fagocitan las bacterias y otros cuerpos extraños de la sangre de los sinusoides.
El revestimiento endotelial de los sinusoides tiene poros muy grandes. Debajo de esta capa y entre las células endoteliales y hepáticas se encuentran espacios tisulares estrechos denominados espacios de Dice o también perisinusoidales. El hígado secreta bilis en cantidades que oscilan entre 600 y 1000 mililitros al día. La bilis tiene dos funciones. En primer lugar, desempeña un papel importante en la digestión y absorción de las grasas, no porque contengan ninguna enzima que las digiera, sino porque los ácidos biliares cumplen dos misiones. 1. Ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos, a las que convierte en múltiples partículas diminutas que son atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático. Y 2. Favorecen a la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. En segundo lugar, la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre, entre los que se encuentran la bilirrubina, un producto final de la destrucción de la hemoglobina, y el exceso de colesterol. El hígado secreta la bilis en dos fases. 1. Los hepatocitos. Las principales células funcionales metabólicas secretan la porción inicial, que contiene grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos. Esta bilis pasa a los diminutos canalículos biliares situados entre los hepatocitos. A continuación, la bilis fluye por los canalículos hacia los tabiques interlobulares, donde los canalículos desembocan en los conductos biliares terminales. Estos se unen en conductos progresivamente mayores hasta que se acaban en el conducto hepático y el colédoco. Desde este, la bilis se vierte directamente al duodeno o es derivada durante minutos a horas hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico. A lo largo de los conductos biliares se va añadiendo a la bilis inicial una segunda porción de secreción constituida por una solución acuosa de iones y bicarbonatos secretados por las células epiteliales secretoras que revisten los conductillos y conductos. Esta segunda secreción duplica a veces la cantidad total de bilis y está estimulada especialmente por la secretina, promotora de la liberación adicional de iones bicarbonato que se añaden a los de las secreciones pancreáticas para neutralizar el ácido que llega al duodeno procedente del estómago. Almacenamiento y concentración de la bilis en la vesícula biliar. Los hepatocitos secretan continuamente bilis, pero la mayor parte de esta se almacena en la vesícula biliar hasta que el duodeno la necesita. La capacidad máxima de la vesícula biliar es de solo 30 a 60 mililitros. No obstante, la cantidad de bilis que puede almacenar en ella equivale a la producida durante 12 horas, alrededor de 450 mililitros, porque la mucosa vesicular absorbe continuamente agua, sodio, cloruro y casi todos los demás electrolitos pequeños e incrementa la concentración de otros componentes, como las sales biliares, el colesterol, la lecitina o la bilirrubina. Composición de la bilis. La mayoría de las sustancias secretadas son en grandes cantidades las sales biliares, además de otras sustancias también secretadas, como son el colesterol, la lecitina, los electrolitos y la bilirrubina. Una vez iniciada la digestión de los alimentos, en la porción proximal del tubo digestivo, la vesícula comienza a vaciarse, sobre todo en el momento en que los mecanismos grasos alcanzan el duodeno, que se lleva a cabo alrededor de 30 minutos después de la comida. El mecanismo del vaciamiento vesicular son las contracciones rítmicas de su pared, aunque para el vaciamiento sea eficaz también la relajación simultánea del esfínter de Oddi, que vigila la desembocadura del colédoco en el duodeno. El estímulo más potente, con mucho para las contracciones vesiculares, es la hormona colecistocinina, es decir, la misma que facilita el aumento de secreción de enzimas digestivas por las células acinares del páncreas. El estímulo para la secreción de la colecistocinina de las células de la mucosa duodenal hacia la sangre es la entrada de los alimentos en el duodeno,
Las fibras nerviosas secretoras de acetilcolina, tanto vagales como del sistema nervioso entérico o intestinal, también estimulan, aunque en menor medida, a la vesícula. Se tratan de los mismos nervios que excitan la motilidad y la secreción de otras porciones altas del tubo digestivo. La vesícula biliar expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por efecto de la colecistocinina, que se libera principalmente en la oferta de alimentos grasos. Si la comida carece de grasa, la vesícula apenas se vaciará, pero cuando existen grandes cantidades de grasa, la vesícula suele evacuarse por completo en 1 hora. Función de las sales biliares. El precursor de las sales biliares es el colesterol, procedente de la dieta o sintetizado por los hepatocitos durante el metabolismo de las grasas. El colesterol se convierte en ácido cólico o en ácido queno-desoxicólico en cantidades casi iguales. Estos ácidos se combinan con la glicina y con la taurina, formando los ácidos biliares gluco y tauro conjugados. Las sales de estos ácidos se excretan por la bilis. Y las sales biliares ejercen dos efectos importantes en el tubo digestivo. En primer lugar, tiene una acción detergente para las partículas de grasa de los alimentos, haciendo que disminuya su tensión superficial y favoreciendo la fragmentación de los glóbulos en otros de menor tamaño, y por efecto de la agitación del contenido intestinal. Esta es la llamada función emulsificadora o detergente de las sales biliares. En segundo lugar, e incluso más importante que la anterior, las sales biliares ayudan a la absorción de ácidos grasos, de monoglicéridos, de colesterol y de otros lípidos en el aparato digestivo. Para ello, forman complejos físicos diminutos llamados micelas, con los lípidos que debido a la carga eléctrica aportada por las sales biliares son semisolubles en el quimo. Los lípidos intestinales son transportados de esta manera a la mucosa para su posterior absorción hacia la sangre. Circulación enterohepática de las sales biliares. Un 94% de las sales biliares se reabsorbe hacia la sangre desde el intestino delgado. La mitad lo hace por difusión a través de la mucosa en las primeras porciones del intestino y el resto por un proceso de transporte activo en la mucosa del ilion distal. Una vez absorbidas, penetran en la sangre portal y retornan al hígado, donde son captadas casi en su totalidad por los hepatocitos durante el primer paso a través de los sinusoides venosos para excretarse de nuevo la bilis. De esta forma, el 94% de todas las sales biliares recircula por la bilis. Por término medio, las sales biliares retornan a ella unas 17 veces antes de su eliminación fecal. Las pequeñas cantidades de sales biliares que se pierden por vía fecal son sustituidas por nuevas sales sintetizadas en todo momento por los hepatocitos. Secreción hepática de colesterol y formación de cálculos biliares. Las sales biliares se forman en los hepatocitos a partir del colesterol plasmático. En el proceso de secreción de las sales biliares, cada día se extraen del plasma de 1 a 2 gramos de colesterol que pasan a la bilis. El colesterol es casi completamente insoluble en el agua, pero las sales biliares y la lecitina de la bilis se combinan físicamente con él y forman micelas ultramicroscópicas. Algunas de las causas por las que se forman los cálculos biliares son la absorción excesiva del agua de la bilis, la absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, llevar una dieta abundante en grasas y la inflamación del epitelio vesicular ocasionada en general por una infección crónica larvada. Sistema vascular. El hígado posee un elevado flujo sanguíneo y unas resistencias vasculares reducidas. Cada minuto llegan a los sinusoides hepáticos desde la vena porta cerca de 1050 mililitros de sangre y desde la arteria hepática 300 mililitros más, lo que representa un total de 1350 mililitros por término medio, es decir, un 27% del gasto cardíaco en reposo. La presión en la vena porta a su llegada al hígado se acerca a los 9 milímetros de mercurio, y la de la vena hepática que sale del hígado para terminar en la cava suele ser de casi 0 milímetros de mercurio.
El hígado actúa como depósito de sangre, puesto que es un órgano expansible y sus vasos pueden almacenar grandes cantidades de sangre. El volumen normal de sangre, tanto de venas hepáticas como de los sinusoides, es de 450 mililitros, es decir, casi un 10% del volumen sanguíneo total del organismo. El hígado es en efecto un órgano venoso grande y expansible que puede actuar como un depósito muy valioso de sangre, cuando la sangre aumenta y aporta cantidades adicionales cuando disminuye. La sangre que fluye por los capilares intestinales recoge muchas bacterias del intestino. Las células de Kupffer son grandes macrófagos fagocíticos que tapizan los sinusoides venosos del hígado. Cuando una bacteria entra en contacto momentáneo con una célula de Kupffer, en menos de 0.01 segundos atraviesa la pared de esta célula y queda atrapada de forma permanente hasta su digestión. Es muy probable que menos del 1% de las bacterias que pasan a la sangre portal desde el intestino logren atravesar el hígado y lleguen a la circulación general. Funciones metabólicas. Metabolismo de los hidratos de carbono. Dentro del metabolismo de los hidratos de carbono, el hígado cumple estas funciones. 1. Depósito de grandes cantidades de glucógeno. 2. Conversión de la galactosa y de la fructosa en glucosa. 3. Gluconeogenia. 4. Formación de muchos compuestos químicos a partir de los productos intermedios del metabolismo de los hidratos de carbono. El hígado resulta decisivo para mantener la glucemia dentro de los límites normales. El depósito de glucógeno explica por qué el hígado extrae el exceso de glucosa en la sangre, lo almacena y luego lo devuelve a la sangre cuando la glucemia empieza a descender de forma peligrosa. Esta es la función amortiguadora de la glucosa del hígado. La gluconeogenia hepática también contribuye decisivamente a mantener la glucemia dentro de la normalidad, puesto que solo se activa en grado importante cuando la concentración de glucosa desciende por debajo de los valores normales. Metabolismo de las grasas. Casi todas las células del organismo metabolizan la grasa, pero algunos aspectos de este metabolismo tienen lugar sobre todo en el hígado. Las funciones concretas del hígado en el metabolismo de las grasas son: 1. Oxidación de los ácidos grasos para proveer energía destinada a otras funciones corporales. 2. Síntesis de grandes cantidades de colesterol, fosfolípidos y casi todas las lipoproteínas. 3. Síntesis de grasa a partir de las proteínas y de los hidratos de carbono. Para extraer energía de las grasas neutras, primero se escinde la grasa en glicerol y ácidos grasos. Luego, se rompen los ácidos grasos mediante oxidación beta, en radicales acetilo de 2 carbonos que forman la acetilcoenzima A. Esta, a su vez, ingresa en el ciclo del ácido cítrico para oxidarse y liberar cantidades ingentes de energía. La beta-oxidación puede suceder en todas las células del organismo, pero sobre todo y de manera rápida en las del hígado. Cerca del 80% del colesterol sintetizado en el hígado se convierte en sales biliares, que se segregan a la bilis. El resto se transporta con las lipoproteínas por la sangre hacia las células de los tejidos. Los fosfolípidos también se sintetizan en el hígado y se transportan sobre todo con las lipoproteínas. Las células utilizan el colesterol y los fosfolípidos para formar las membranas, las estructuras intracelulares y numerosas sustancias químicas esenciales para el funcionamiento celular. Metabolismo de las proteínas. El organismo no puede prescindir de la contribución del hígado al metabolismo proteínico más allá de unos días, sin que de ello se deriven consecuencias mortales. Las funciones principales del hígado en el metabolismo de las proteínas son: 1. Desaminación de los aminoácidos. 2. Formación de urea para eliminar el amoníaco de los líquidos corporales. 3. Formación de proteínas del plasma.
4. Interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de otros compuestos a partir de los aminoácidos. Para su aprovechamiento energético o su conversión en hidratos de carbono o grasas, se precisa la desaminación de los aminoácidos. La síntesis hepática de urea elimina el amoníaco de los líquidos corporales. Así pues, si el hígado no sintetiza urea, la concentración plasmática de amoníaco aumenta con rapidez y provoca un coma hepático e incluso la muerte. En principio, casi todas las proteínas del plasma, con excepción de algunas gamaglobulinas, se fabrican en las células del hígado, es decir, alrededor de un 90%. Las demás gamaglobulinas son los anticuerpos sintetizados en principio por las células plasmáticas de los tejidos linfáticos. El hígado puede formar las proteínas del plasma con un ritmo máximo de 15 a 50 gramos por día. El hígado también cumple otras funciones metabólicas, como lo son el almacenamiento de las vitaminas, por ejemplo la vitamina A, la vitamina B y la vitamina B12. También deposita el hierro en forma de ferritina. Las células hepáticas contienen grandes cantidades de apoferritina, que es una proteína que se une al hierro de manera reversible. Así pues, cuando el organismo dispone de cantidades extraordinarias de hierro, las combina con la apoferritina para formar ferritina, que se deposita así en las células hepáticas hasta que se hace necesaria su presencia. También el hígado produce sustancias de la coagulación de la sangre, como lo son el fibrinógeno, la protombina, la globulina aceleradora y el factor 7, y algunos otros factores importantes. Por último, el hígado también elimina o depura los medicamentos, las hormonas y otras sustancias. Las funciones del hígado en el metabolismo de las grasas es la síntesis de nuevo de ácidos grasos y de triglicéridos, síntesis o catabolismo de colesterol, síntesis, metabolismo de lipoproteínas plasmáticas, oxidación de ácidos grasos, producción de cuerpos cetónicos durante el ayuno. La beta-oxidación. Puntos que debemos de saber de la beta-oxidación. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En la beta-oxidación se producen sucesivas oxidaciones en el carbono beta que separan fragmentos de dos carbonos en forma de acetilcoenzima A. Este mecanismo se basa en 4 pasos que se repiten consecutivamente hasta que toda la molécula de acilcoenzima A sea degradada a moléculas de acetilcoenzima A. Los 4 pasos que se repiten en el ciclo. El primero, deshidrogenación. La enzima acilcoenzima A deshidrogenasa introduce un doble enlace trans entre los carbonos alfa y beta del ácido graso, obteniendo un FAD reducido o flavin-adenín dinucleótido reducido y originando una molécula de enoil-coenzima A. El segundo paso es una hidratación. La molécula de enoil-coenzima A se transforma en una de hidroxiacilcoenzima A mediante la adición de una molécula de agua por acción de la enoil-coenzima A hidratasa. El OH del agua irá en la posición beta y el hidrógeno en la posición alfa. El tercer paso es una deshidrogenación. Por acción de la hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, se oxida la molécula hasta una de cetoacilcoenzima A, oxidando el grupo hidroxilo a 1-ceto y se obtiene NAD reducido. El cuarto paso es una ruptura teólica catalizada por una tiolasa y con la intervención de una coenzima A libre se genera una molécula de acetilcoenzima A y una acilcoenzima A con 2 carbonos menos. El acetilcoenzima A se incorporará al ciclo de Krebs, mientras que el acilcoenzima A acortado en 2 carbonos inicia una nueva vuelta en la beta-oxidación. Por cada vuelta en la beta-oxidación, un ácido graso rinde una molécula de NAD reducido, una molécula de FAD reducido y una molécula de acetilcoenzima A. Las moléculas de NAD reducido y FAD reducido entrarán en la cadena transportadora de electrones, donde se oxidarán para producir energía en forma de ATP. Desaminación oxidativa.
La desaminación oxidativa es una reacción química que se caracteriza por la ruptura de un grupo amino. Esta reacción es muy importante a nivel biológico en la degradación de los aminoácidos. El glutamato es desaminado oxidativamente en la mitocondria por la glutamato deshidrogenasa. Transaminación es la reacción catalizada por una aminotransferasa en la que el grupo alfa-amino de un aminoácido es transferido al grupo carbonilo de un alfa-cetoácido. Como consecuencia, el alfa-cetoácido es convertido en un aminoácido, mientras que el aminoácido que ha donado el grupo amino se convierte en el correspondiente alfa-cetoácido. Formación de urea en el hígado. El amoníaco liberado durante la desaminación de los aminoácidos desaparece de la sangre casi por completo y se transforma en urea. Para ello, 2 moléculas de amoníaco y una de dióxido de carbono se unen. El hígado sintetiza casi toda la urea formada en el cuerpo humano. Si falla el hígado o sufre una enfermedad grave, el amoníaco se acumula en la sangre. Después de la formación de la urea, esta se difunde desde las células hepáticas a los líquidos corporales y se excreta por los riñones. El hígado es la máquina metabólica principal y más importante del cuerpo humano. Cumple con diversas funciones, entre ellas la secreción de la bilis, la cual es un factor importante para la digestión y absorción de los alimentos. Es también una vía de purificación del organismo, ya que toda la sangre debe de pasar por él a través de la vena porta. Los nutrientes sufren distintos procesos en el hígado, ya que este cuenta con las enzimas necesarias. El hígado desintoxica el cuerpo desechando drogas y los fármacos.